¿Te ha pasado que durante tus sueños, has presenciado un incendio? Soñar con fuego es bastante común y no quiere decir que seas mala persona o que puedas volverte un pirómano, es decir, una persona que disfrute iniciar incendios en cualquier sitio. Como este y muchos otros, los sueños tienen un significado profundo que depende según lo que veas en ellos. En el caso de esta situación, el incendio puede representar problemas emocionales por los que puedes estar pasando y que es importante que resuelvas para continuar tu vida. Por otro lado, la persona que enciende el fuego será un reflejo de tu personalidad. Si deseas saber el significado de soñar con fuego, sigue viendo este video, donde encontrarás todo lo necesario para interpretar este sueño y saber qué significa soñar con fuego. El significado de soñar con fuego varía según las características. No es lo mismo soñar con llamas de fuego que soñar con fuego y humo. No tendrá el mismo significado soñar con fuego en el monte, en el campo o en la cocina. Vamos a analizar cada situación. ¿Qué significa soñar con fuego en el monte? Comenzamos este video con un sueño que puede ser recurrente en algunas personas. Soñar con un incendio forestal. Esto quiere decir que en este momento experimentas preocupación o temor por temas económicos. Por ejemplo, no ser capaz de pagar todas las deudas que tienes e incluso, a perder un bien preciado, como tu vivienda o un automóvil, debido a esta situación. Por otro lado, el incendio forestal puede representar lo fuerte que eres y que saldrás adelante, dejando así todo el miedo que tengas, volviéndote una persona más feliz contigo mismo con las personas que te rodean. Finalmente, si estás próximo a un gran cambio, como una boda o el nacimiento de un bebé, soñar con fuego en el momento o un incendio forestal también puede dar a entender que estás temeroso de perder a alguien o que malas decisiones terminen lastimándote. ¿Qué significa soñar con fuego en casa? Ahora hablaremos sobre otra situación, el soñar con fuego en casa. Puedes soñar que se quema la casa de tus padres o soñar con un incendio en un edificio. Aunque, también existe la posibilidad de que sueñes que tu apartamento se quema, lo que trae consigo buenas noticias, debido a que, los problemas que tengas se resolverán y saldrás adelante o, si perdiste algo valioso, lo tendrás de vuelta. Es importante tomar en cuenta que el significado de este tipo de sueños cambia dependiendo del lugar de la vivienda que esté en llamas. Por tanto, el significado de soñar que se quema una casa dependerá también de la parte de la casa. Entre las más comunes encontramos tu habitación. Al contrario de lo que puedes pensar, los problemas que te rodean pueden llegar a afectarte más de lo que pensabas. Cocina o comedor. Si tienes pensado realizar un cambio de cualquier tipo en tu vida, soñar esto quiere decir que se hará de manera rápida y sana. Sótano. Lamentablemente, soñar con un incendio en una casa, concretamente en el sótano, tiene un significado negativo, ya que indica que todas las emociones que te tienen abrumado podrán derrumbarte. Ático. Como el anterior, este también trae consigo un significado negativo al implicar que la persona que sueñe con fuego en casa podrá tener un momento de locura, es decir, actuar sin razón y sin pensar las cosas con calma. Baño, buenas noticias. Si sueñas con el baño en llamas, quiere decir que la buena suerte te sonreirá. Por otro lado, además de las distintas habitaciones en tu hogar, también puedes llegar a soñar que ciertos objetos o muebles de tu hogar sean presas de las llamas. Por ejemplo, puerta. Si este objeto está en fuego, quiere decir que estás pasando por un momento de excitación. Ventanas. Soñar con fuego en las ventanas de una casa puede significar que te sientes encerrado por una situación que estás viviendo a la que no le ves salida. Cama. Si ves que este objeto en tu habitación está en llamas, puede tener dos significados. El primero se refiere a que una relación o aventura amorosa que puedas tener en el momento desaparecerá sin ningún aviso. El segundo tiene que ver con algún tema de salud que puede dejarte en la cama. ¿Qué significa soñar con fuego y apagarlo? En este apartado hablaremos de los distintos significados que tiene soñar con apagar fuego, ya sea en una fogata o un incendio. Si sueñas con un fuego fácil de controlar que puede ser apagado rápidamente, significa que todos los problemas internos que tengas en ese momento los tendrás bajo control y los solucionarás sin dificultad alguna. Si sueñas con apagar el fuego de una fogata mientras intentas calentarte durante épocas heladas, quiere decir que pasarás por un momento negativo durante tu vida. Por otro lado, otro significado que puede tener es que la pasión que existía en tu relación sentimental se irá desvaneciendo lentamente. ¿Qué significa soñar con fuego y agua? ¿Cuál es el significado de soñar con fuego y agua? Finalmente, y para terminar el video, hablaremos de lo que significa soñar con fuego y agua a la vez, lo cual tiene un significado totalmente positivo.
Esta situación puede tener dos significados importantes, dependiendo de la forma en la que se presenten. Por un lado, soñar con fuego y agua por separado, indica que en tu vida aparecerán una gran cantidad de problemas y situaciones que dificultarán tu vida. Por otro lado, si sueñas con un incendio o fuego y el agua apaga este fenómeno, quiere decir todo lo contrario a lo anterior, es decir, todos los problemas o complicaciones que tienes en la vida, se solucionarán y todo saldrá perfecto en tu vida, haciendo que todo esto, cuando lo superes, te haga crecer como persona.